Arratsaldeon eta eskerrik asko ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Herri agintariak, herri ordezkariak, jaun eta andreak, lagunok guztiok. Ongi etorriak izan zaiteze Francisco Javier de Landaburu Kazetaritza Forora. Eurobaskek eta kazetarien elkarteak eta elkargoak nirekin batera Amaia Goikoetxea presidenteak ordezkatuta topaketa hauen 4. edizioa antolatzen dugu gaur. Eta horrela, Europako gaien komunikazioa eta zabalkundea bultzatzeko konpromisoa berrizten dugu. Ongi etorri eta eskerrik asko gaurko gure gonbidatuei, ohore handia da guretzat jardunaldi honetan gugaz izateagatik, Juanjo Álvarez, Ramon Jauregi eta Olatz Barriuso ere eskerrik asko. Es un honor que hayan aceptado nuestra invitación en esta jornada que hemos titulado Europa ante un nuevo orden mundial. El pasado sábado celebrábamos el Día de Europa y recordábamos el 9 de mayo de 1950. En aquella fecha se presentó un documento, una propuesta audaz, que la historia ha bautizado como la Declaración Schuman. Aquel texto nació con una misión clara: evitar que el suelo europeo volviera a regarse con la sangre de una tercera guerra mundial. Hoy, aunque el continente vuelve a sufrir la guerra de la invasión rusa en Ucrania, podemos afirmar que la idea de 1950 sigue siendo nuestra mayor fortaleza. La Unión Europea no es solo un mercado, es el proyecto de convivencia más ambicioso, exitoso y único en el mundo. Sin embargo, el escenario ha cambiado drásticamente. Durante décadas vivimos bajo la convicción de que el proyecto europeo traería la paz eterna y que las normas internacionales serían las reglas de juego que garantizarían nuestra libertad y progreso. Hoy, ese mundo regido por normas está siendo sustituido por un orden irreconocible, casi hostil. Nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Nos movemos entre potencias agresivas y aliados que parece que se alejan. Los consensos sobre los que edificamos nuestra prosperidad parecen haberse roto. Surgen otras cuestiones que debemos resolver. ¿Cómo proyectar fuerza hacia afuera si estamos fragmentados por dentro? No hay soberanía europea posible sin cohesión interna. No podemos defender nuestro modelo en el mundo si no somos capaces de actuar como un solo bloque frente a todos los desafíos críticos. Para arrojar luz sobre todas estas cuestiones, hemos trasladado a nuestros invitados algunas preguntas que definen esta época. ¿Qué papel debe jugar la Unión ante este nuevo orden mundial? ¿Cómo alcanzamos una verdadera soberanía en sectores críticos? ¿Cómo puede Europa defender sus intereses sin traicionar sus valores? Y, en definitiva, ¿podemos recuperar nuestra voz en los grandes asuntos globales? Y sin más, no quiero robar yo más tiempo a nuestros invitados, que son grandes conocedores de Europa, sus instituciones y su funcionamiento, y que seguro que nos darán luz para entender muchas de las claves de esta situación geopolítica en general y de Europa en concreto. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Estela ez da grabatzen. Kendu zu. Bueno. Entzuten da bai, primera. Bueno, ohore handia da Eurobaskearekin Europari buruzko mahai inguru hau antolatzea. Mila esker Bizkaiko batzar nagusiei beraien egoitz polita hau usteko. De los 195 países que hay en el mundo, 50 de ellos pertenecen a Europa, uno de los 6 continentes existentes y el segundo más pequeñito, el más reducido de tamaño. Este viejo continente de raíces profundas, esta Europa de los pueblos, de las culturas, de la solidaridad y de la integración, de la búsqueda de paz, no levanta cabeza ni entusiasmos. Está en apuros, está incendiada por conflictos dentro y fuera de sus fronteras. Europa se encuentra en una encrucijada compleja
que amenaza la convivencia, el espíritu y los valores que impulsaron la creación y puesta en marcha de todo el andamiaje institucional de la UE. Europa en general y la UE en particular, de representar un proyecto ilusionante de casa común, segura, de campamento base para toda la ciudadanía europea, ha pasado al colapso demográfico, al estancamiento económico, al caos político, a una endeble posición geoestratégica y a un irrelevante liderazgo y protagonismo a nivel mundial. A este diagnóstico de crisis y preocupante debilidad se suma la desafección por la política, la ausencia de élites y de líderes europeos potentes, excelentes, que generen confianza y nos den seguridad. Dado el momento actual, cabe preguntarnos si Europa, en el actual marco de guerras cruzadas y cambio de paradigma, está derrotada, si está en la UBI o si progresa adecuadamente. En la declaración de Schuman quedó dicho que la paz mundial se puede salvaguardar, no se puede salvaguardar sin esfuerzos creativos equiparables a los peligros que la amenazan. Bueno, pues lo mismo se puede aplicar con respecto a esta desorientada Europa. No va a recuperar el prestigio y la confianza ciudadana, el prestigio a nivel mundial, sin unos líderes y esfuerzos creadores y creativos, como decía Schuman, equiparables a los peligros que la amenazan. Esfuerzos creadores, creativos, generosos, por parte de todos, que nos ayuden a reencontrar la ilusión, a reencontrar el viejo sueño de una Europa con alma, con fuerza, con personalidad, donde más allá de lobbies, de intereses partidistas, de castas y de burocracia, importe la dignidad humana, los derechos humanos, la paz, el interés general y la igualdad de oportunidades, que sea todo eso que sea real y facilite la convivencia pacífica. Hay que apostar por la esperanza y por la confianza. Esperanza y confianza, porque son el motor de los cambios, de las revoluciones, de los avances, de la innovación. Yo estoy convencida de que pueden quienes creen y sienten que pueden. No podemos permitir que la complejidad de estos momentos nos aplaste y nos derrote. Decía Mario Benedetti: no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. No te rindas, continúa el viaje y persigue tus sueños. Churchill dejó dicho que el éxito es de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo, para más que predecir el futuro, ser capaz de que lo construyamos de verdad entre todos. La inteligencia de una persona y la madurez de una sociedad se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de superar. No debemos permitir que la complejidad y la injusticia, la locura actual, nos pueda. Hay mucho canalla, hay mucho loco, hay mucho miserable, pero hay gente maravillosa, hay gente excelente, hay excelentes profesionales con ganas de construir un mundo mejor, una Europa mejor y de gestionar la incertidumbre con esfuerzos creativos y creadores. Euskal kazetarien elkartearen izenean, eskerrik asko hemen gurekin egoteagatik eta gozatu mai inguru honetan. Mila esker etortzeagatik. Bueno, arratsaldeon,
Denoi, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda que ya han presentado perfectamente Irune y Amaya, así que no me voy a enrollar demasiado para que hablen Ramón y Juanjo, que es a quien habéis venido a escuchar. Europa ante un nuevo orden mundial. Vivimos efectivamente una etapa de transformaciones profundas, la guerra ha vuelto al continente europeo, las tensiones entre grandes potencias marcan la agenda internacional, las alianzas que dábamos por hechas parece que ya no se sostienen y al mismo tiempo dentro de la Unión Europea crece la polarización política, las diferencias entre los Estados miembros, el debate sobre las reformas necesarias para garantizar el futuro y, en definitiva, sobre el proyecto común que queremos construir. En este contexto, Europa se enfrenta a preguntas decisivas que espero que los dos ponentes que ahora paso a presentar nos respondan esta tarde hasta las 8 que estaremos aquí. ¿Puede seguir Europa siendo una potencia basada en valores y reglas? ¿Debe reforzar su autonomía estratégica? ¿Cómo proteger el modelo social europeo y el consenso entre los ciudadanos de Europa? Les paso ya a presentar, aunque los conocen de sobra, a Ramón Jáuregui y Juanjo Álvarez, con extensos currículums los dos. Ramón, ingeniero técnico, abogado, consejero de Justicia y Trabajo del Gobierno vasco, vicelehendakari, delegado del Gobierno, secretario general de la UGT de Euskadi, concejal en el Ayuntamiento de Donosti, ministro de la Presidencia y diputado del Parlamento Europeo, además de, por supuesto, profundo conocedor de las instituciones europeas y de los retos políticos de la UE. Y Juanjo Álvarez, que es jurista académico, catedrático de Derecho Internacional Privado de la EHU, es también secretario de Governance, el Instituto para la Gobernanza Democrática, es investigador principal de la Fundación Atlantic, vicepresidente de Jaquiunde, analista habitual, le habrán escuchado ustedes de la actualidad internacional y europea, así que sin más dilación les doy paso y, si les parece, dividiremos esta charla en 4 bloques para que también, bueno, pues resulte ágil y de alguna forma se puedan tocar todos los temas que bueno, pues ahora mismo nos preocupan. Y al final dejaremos un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas tanto a Ramón Jáuregui como a Juanjo Álvarez. El primer bloque, bueno, lo he llamado como la propia charla, ¿no? El papel de Europa en el nuevo orden mundial. Y empezaría preguntando a nuestros invitados cómo hemos pasado de dar por hecho un orden mundial basado en reglas, en la multipolaridad, en la cooperación, a este nuevo escenario geopolítico en el que se encuentra la UE, dominado por la competencia, los bloques y las guerras. Bueno, ¿quién quiere empezar? Pues como queráis, Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko zure gomidagatik. Yo querría empezar diciendo que el cambio que se ha producido es consecuencia en gran parte de una transformación brutal que ya se ha dicho, en parte Irune y Amaya lo han señalado, en estos últimos años, pero no creo que sea solo una cosa de Trump, ¿no? Como suele decirse habitualmente. Yo pienso que las puertas del infierno de este cambio a este mundo desordenado se inicia sustancialmente con motivo del atentado de las Torres Gemelas. Y todo lo que viene después transforma el mundo. Empiezan las invasiones de Irak, Afganistán, la primavera árabe, el fracaso de la primavera árabe, los cambios geopolíticos en el Oriente Medio, hasta la guerra de Irán. Pero todo esto no es solamente una cosa de Trump, ¿no? Desgraciadamente es más complicado y más profundo. Y ciertamente nos están dibujando un mundo hostil, sí, cabe llamarlo así. Irune tenía dudas de llamarlo hostil. No, es absolutamente hostil para la Unión Europea, porque la Unión Europea nació y vivió en un mundo totalmente distinto, un mundo del diálogo, un mundo regido por los acuerdos de Potsdam y de Yalta,
que establecían, entre otras muchas cosas, el principio de la soberanía de los estados y la prohibición del uso de las armas unilateralmente frente a cualquier conflicto. De manera que todo ese principio del que se derivan las instituciones internacionales, ese mundo del multilateralismo, de la cooperación, del diálogo, todo ese mundo construido sobre la base de la, digamos, de la construcción conciliada de los conflictos, ha desaparecido. Esto tenemos que ser absolutamente claros, porque los rasgos que definen el nuevo mundo son totalmente antagónicos, ¿no? Para empezar, por ejemplo, recordando que en el fondo dos grandes hegemones han aparecido en el mundo, y China y los Estados Unidos se disputan el mundo entero. Y este es un mundo imperial. No tiene nada que ver con el mundo que hemos vivido toda la segunda mitad del siglo XX, porque esos dos hegemones se disputan todo: el Ártico, la tecnología, el espacio, el comercio, todo. Y utilizan la ley de la fuerza. Y utilizan el interés nacional. Esos dos principios han sustituido al derecho internacional, a la cooperación, a las instituciones internacionales, a todo. Y esto lo estamos viendo todos los días. En segundo lugar, es que a esos dos hegemones se suma un tercero que no tienen ni la potencia económica ni tecnológica que tienen los dos grandes, pero tiene una enorme capacidad de disolver o de amenazar, que es Rusia, con su capacidad nuclear. Y también con su, digamos, proyecto imperial. Ellos quieren ser un imperio, ellos quieren volver a ser lo que fueron, y absolutamente amenazan o invaden, porque invadieron Ucrania para recuperar la Gran Rusia, pero pueden invadir los Balcanes o los Bálticos, o mover el Sahel con la Wagner, o amenazarnos a todos con su enorme poderío nuclear. A eso hay que añadir, yo creo que un mundo en el que, como consecuencia de todo lo anterior, el derecho internacional, Juanjo lo dirá mejor, todo lo que es el derecho humanitario, surgido en gran parte de las instituciones derivadas anteriormente, están siendo abandonados, sistemáticamente violados. Y por último, el cuarto rasgo de este mundo que estamos describiendo es el abandono del multilateralismo. El multilateralismo ha sido un factor clave de estos 50 años pasados, porque la humanidad, la comunidad internacional, consciente de que había sucesivos problemas que reclamaban la cogobernanza, desde el cambio climático a cualquier otro problema, a la protección de los océanos, cualquiera de los grandes problemas supranacionales, el multilateralismo te aportaba un instrumento, la capacidad de ponerse de acuerdo y de materializar en convenios internacionales leyes de aplicación universal. Esto también se ha abandonado. Y no es el problema solo de que hayan abandonado el Acuerdo de París o la OMS. Es que, desgraciadamente, los problemas que sucesivamente la humanidad sigue planteándonos ya no tienen instrumentos de cogobernanza. No hay multilateralismo. Verbigracia, cuando discutimos sobre si los niños o los jóvenes tienen que acceder o no a las redes sociales, o al revés, si las redes sociales pueden acceder sobre ellos, no hablamos de una ley española ni europea, hablamos de una cogobernanza internacional, porque si no, no hay manera de poder obligar a las tecnológicas. Y así podríamos seguir con la inteligencia artificial y con mil problemas que han ido apareciendo. Entonces, estamos en ese nuevo mundo. Borrell solía decir mucho, y con esto acabo, que Europa tiene que aprender el lenguaje del poder. Es una frase bien delicada, porque nosotros tenemos un soft power, ¿no? Nos hemos movido en ese mundo armonioso, cooperativo, dialogante que estábamos describiendo. Pero ese mundo ha desaparecido. Y nuestro soft power en la jungla no se oye, no se escucha, porque hay una ley que se llama la ley de la fuerza. Y entonces el problema de Europa es cómo juega su rol. Y esa era la pregunta, ¿no? Y creo, y termino, que lo tenemos difícil. ¿Tenemos fuerzas? Sí. ¿Somos una potencia comercial? Lo somos.
podemos comerciar y somos, de hecho, un país que comercia con 70 países del mundo. ¿Somos una potencia reguladora? Lo somos, a veces en exceso, pero somos una potencia que marca vanguardia en multitud de materias. Somos una potencia, un referente social, civilizacional, cultural, político, como modelo de sociedad. Lo somos para el mundo entero. Pero somos un soft power. Para ser un poder que ejerza su rol y defienda sus intereses, hay que ser una potencia. Hay que ser una potencia. Lo dijo Macron hace muy poco tiempo, tenemos que pasar de la minoría de edad a la mayoría, y la mayoría exige ser potencia. Somos un soft. Bueno, ahora salió un gusto hoy, además del agradecimiento a Eurobasket y a la asociación y a todos ustedes por estar. Es un placer dialogar, que no debatir, aunque seguro que también hay elementos de discrepancia contigo, Ramón. Y esta primera pregunta es, yo creo, el contexto más importante de todo el resto, porque todo lo que has apuntado me parece absolutamente cierto, pero todo lo anterior está anclado también en 1945, de donde parte el pecado original, que era un sistema imperfecto e injusto, creado por los ganadores de la guerra, que reservaron una gobernanza en la que 5 estados deciden por 197, cada uno de ellos con el veto permanente, donde no hay ningún estado de Latinoamérica, ningún estado asiático, ningún estado africano, y no se les espera. El origen de lo que hicimos hace 80 años, plenipotenciariamente los estados, diciendo que buscábamos el arreglo pacífico de las controversias, que solo se permitía el uso de la legítima defensa, que contempla artículo 54 una posibilidad que solo lo hemos empleado en Siria precisamente para castigar a Rusia, no por razones humanitarias, ¿por qué no lo hemos hecho en Gaza? Pero que contempla un uso de la fuerza que lo justificaría. Todo eso se anclaba en cómo seguir dominando el mundo, en modelos de dominación del mundo. Y Europa, que fue una creación intelectualmente fantástica y que ahora estamos en un cambio de marco cultural total, que luego lo podremos comentar, nació bajo los auspicios de Estados Unidos, no solo con el plan Marshall del recordado Berlanga, ¿no? Sino haciendo que Alemania, la más próxima al estigma del comunismo, estuviera dominada y controlada, ¿no? Desde el primer momento. ¿Por qué en Berlín hay 50 ojivas nucleares en manos del Pentágono? ¿Por qué? ¿Nosotros buscábamos dominar el mundo? No, ¿no? Como Europa, y es un proyecto de paz fantástico, y ahora nos encontramos, lo has descrito perfectamente, como todo ese débil equilibrio salta por los aires. Hace mucho tiempo que las instituciones multilaterales vivían en la falta de autoritas, ¿no? Y cuando una institución, en cualquier contexto, en el de un territorio histórico, en el de un municipio, en el de una comunidad autónoma, en el de un Estado, en el de la Unión Europea o en el mundo, cuando hay un declive de las instituciones, se compite y no se coopera. Primero hemos competido con trampas mercantil y comercialmente, también la Unión Europea con su proteccionismo selectivo, pero mucho más países. Y ahí la primera declaración de Trump, cuando entró en el 2001 China, no estaba entonces él, pero cuando llegó fue el primero que dijo, ¿no?, que en este club de la OMC del multilateralismo, asociado a no hacer trampas, asociado a mantener unas reglas básicas de convivencia también en el comercio, hay un tramposo, que era China, que dijo que iba a entrar, que se iba a democratizar, que no iba a hacer lo que hoy diríamos ayudas de Estado, que iba a respetar todos los cánones, no lo hizo. Y él dijo, cuando hay un tramposo en el club, o le echamos, o cambiamos las reglas del juego, o como no vais a hacer ninguna de las dos cosas, yo también voy a hacer trampas. Y se sintió legitimado para hacer aranceles. Ya los hizo, pero es que Biden los multiplicó por 3. Con respecto a China, echó a todas las empresas chinas de allí. O sea que tampoco es algo que viene de Trump. Pero tampoco viene de Trump desde el 98, cuando entendemos que Nuremberg era algo que dignificaba a la humanidad y que no era suficiente con tribunales ad hoc, casi siempre para dirigentes de países africanos con los que podíamos ejercer una supuesta autoritas moral, cuando decidimos que tenía que haber la posibilidad de perseguir a los jefes de Estado, a los militares o a quienes auspiciaran 5 bárbaros delitos, el de genocidio, crimen en contra de la humanidad, crimen de lesa humanidad, el ámbito de crímenes de guerra, y decidimos crear la Corte Penal Internacional,
¿Qué estados no ratificaron la Corte Penal Internacional? Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, Israel, podría seguir. Pero todos ellos ya estaban anticipando que no se ajustaban a esas reglas de juego. Y lo que Trump hizo con respecto a Gaza no es diferente de lo que venía haciendo Biden. Lo que pasa es que obscenamente lo verbalizaba. Pero se permitía exactamente igual esa vulneración bajo el argumento de legítima defensa, existente después de la barbaridad del 7 de octubre, pero que no permite ni posibilita saltarte lo que supone, ¿no? Entonces, el pacta sunt servanda, ¿no? La idea de que lo que se pacta se cumple, lleva mucho tiempo que no se hace. Y en medio estamos una realidad con dos almas, intergubernamental y supranacional, que es lo que somos Europa, contaminados por el egoísmo de los estados, donde lo supranacional desgraciadamente se queda empequeñecido, pero que sigue conservando la idea de que no queremos dominar a nadie. Y tenemos un frontispicio, la Carta de Derechos Fundamentales, infrautilizada jurídica y judicialmente, que no solo habla de derechos de los ciudadanos europeos, que habla de derechos de las personas en el mundo, y que debería de servirnos para estar orgullosos de que existe esto, aunque Francia lo colocó en el protocolo anejo a Lisboa, para que no pareciera un tratado constitucional. Otra vez el ejemplo de que el verdadero amianto que tenemos dentro de Europa son los estados en ese ámbito. Pero estamos mejor ubicados que nunca si no hiciéramos diferentes varas de medir respecto a lo que son vulneraciones de derechos humanos, ¿no? A mí es lo que me duele como europeo, que no seamos capaces de esto, que nos hemos colocado, me lo decía Antonio Vitorino hace una semana, el que se coloca en la valla y tira para un lado o para otro según interese. Ese eclecticismo falso es lo que no cabe hacer hoy día, porque no queremos dominar el mundo. Estamos buscando algo que, termino, que el movimiento MAGA claramente nos odia porque nos envidia. Hoy, ¿dónde está Trump? Está practicando el pragmatismo yéndose a ver a Xi Jinping a China. Le respeta porque es contra quien quiere discutir. A nosotros nos tiene envidia en lo que tiene que ver con la protección del estado de bienestar, con el sostenimiento de un modo de vida, compararnos con vivir en Rusia antes también de lo que ha ocurrido ahora, o en Estados Unidos con su capitalismo caníbal, o en China, o en Brasil. ¿Queréis ese modelo de sociedad o queremos conservar el nuestro, ¿no? Y a pesar de todas las imperfecciones que podamos hablar hoy, no podemos dejar que se vaya por el sumidero, precisamente porque no buscamos dominar el mundo. Y algo que has apuntado súper interesante, ¿por qué empezamos a ser ahora un socio fiable en el comercio internacional y qué oportunidades se abre ahí, ¿no? Seguro que lo podemos debatir. Pero yo creo que a ese mensaje duro, por apocalíptico, del sálvese quien pueda en lo que estamos viviendo, tenemos que contraponer otra manera y sentirnos orgullosos y defenderlo. Porque si hoy saliéramos a la calle para defender Europa, no llenamos detrás de la pancarta más que de 40 personas. Y si la llenamos de odio y de energía negativa, entonces sí. Y entonces deberíamos de ser capaces de entender que esto no lo podemos dejar que se escape, aunque no haya dirigentes capaces de sostener el proyecto con pasión para que no se pierda, ¿no? Por cerrar un poco este primer bloque, veo, bueno, decía Ramón, ¿no? El soft power lo tenemos difícil, ¿no? Frente a la ley de la fuerza, y a ti, Juanjo, te escuchaba, bueno, de alguna manera decir, no podemos dejar que esto se vaya por el sumidero. Así, por situar un poco, ¿hay razones para el optimismo en el futuro? ¿Cuál es el peso real que tiene ahora mismo la Unión Europea frente a Estados Unidos, a China, a Rusia? Hablabais de todos ellos. La pregunta que la gente, ¿no?, se hace en la calle es, ¿pero verdaderamente pintamos algo o vamos a pintarlo en el futuro? Volvemos a vosotros. Yo soy muy pesimista. Yo creo que estamos en un momento, digamos, existencial en Europa, ¿no? Ha habido muchos momentos críticos. Siempre se ha dicho que superábamos las crisis avanzando, construíamos una nueva planta en este bello edificio. Yo creo que en este momento los elementos de la Unión Europea son existenciales, y los retos, quiero decir, y solo si somos capaces de enfrentarlos seremos capaces de salir adelante, obviamente, ¿no? Yo creo que no estamos pintando nada. Sí, nuestra presencia en el conflicto de Oriente Medio, por ejemplo, es patética. Al mismo tiempo que lo hemos hecho bien en el caso de Ucrania, porque está al lado y hemos tenido una unidad importante, pero no tenemos potencia, no tenemos potencia, no tenemos unidad, no operamos con los mismos intereses. Como dice Draghi, somos una confederación
con intereses demasiado antagónicos en muchísimos temas. Yo ahí lo dejo porque la pregunta era como muy simple. ¿Eres optimista o no? Yo en este momento yo estoy muy preocupado. Creo que es uno de los momentos más dramáticos de la Unión Europea. Yo soy como Sartori, pesimista constructivo, porque yo creo que sí, o sea, creo que a pesar de fuerzas centrípetas que las hay, entre otras que el centro de Europa se está desplazando hacia el este, no tengo nada en contra particularmente del este, ¿no? Pero creo que no abrazan verdaderamente los valores de lo que entendemos como proyecto europeo y que yo creo que está ocurriendo silentemente algo llamativo. Si hoy nos pusiéramos a reformar el Tratado de Lisboa, a lo mejor hacíamos una reformatio impeius, involucionábamos. Seguramente sería así. Pero sin embargo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, sin ir más lejos en la pandemia, pero también ahora, cosas que no están en los tratados y que con voluntad política se está llevando adelante. Es decir, y luego hay otra cosa que tú conoces mucho mejor que yo, que es que el alto funcionariado bruseliano es consciente de que no se puede dejar de la mano el proyecto. O sea, están abrazando la idea de que realmente no se puede perder este proyecto desde ese ámbito. Y a mí eso me hace pensar que, a pesar de que las reglas de juego son muy complejas, ¿no? Porque, volviendo a lo anterior, nosotros lo que dijimos era que frente a lo que se hizo en el 45, una élite de 5 estados, por cierto, dos europeos hasta que se fueron los ingleses, ¿no? Francia y el Reino Unido dentro de ese bloque, porque habían participado en la confrontación mundial de la que emergió ese nuevo orden injusto. Pero nosotros lo que dijimos en Europa es: vamos a democratizar el veto. Y con 27, actualmente, cada uno de ellos con el veto en todos aquellos temas nos lleva a la insignificancia. Es absolutamente cierto todo eso. Pero aun siendo cierto eso, creo que el trabajo hacia adentro, no sé qué tiene que ocurrir para que haya una catarsis que nos lleve a actuar, ¿no? Me refiero a que el cálculo, después de lo que dijo Draghi, también Letta más concretamente, pero que la falta de unidad o de mercado interior es el equivalente a un arancel del 55%, y lo han calculado exactamente, que nos empobrece como economía todo lo que eso representa o simboliza en esa vertiente. La idea cada vez más imprescindible y que se está haciendo selectivamente en Schengen, en el euro, en libertad, seguridad y justicia, ahora incluso con mayorías cualificadas en temas de relaciones internacionales, es no imponer, no impedir, ¿no? O sea, hasta los 2000, en que tuvimos la regla de la unanimidad, no elaborábamos una ley europea en materia de familia, en materia de derecho privado, porque Polonia considera el matrimonio sacramental. Y nosotros tenemos el divorcio exprés. ¿Cómo íbamos a poner de acuerdo? Dijimos: tú, Polonia, no quieres entrar en una regulación de divorcio, no te preocupes, no entras. Pero no me impidas que un mínimo de 1/3 de los estados entremos. Y así hemos empezado casi siempre en 9 o 10 estados, y hoy día hay 27 normas ratificadas por más de 20 estados, que se han ido sumando a una comunidad en la que no entras cautivamente. O lo hacemos así, porque sincrónicamente, si tenemos que ir todos al mismo tiempo, esperamos sentados y no avanzamos. O hacemos eso, o efectivamente nos debilitamos como proyecto, porque lo intergubernamental es ese amianto del edificio europeo. Es lo que impide, y como cada uno mira en su egoísmo, en su demos o sujeto político, pero tenemos tantas potencialidades que quiero pensar que se imponga la sensatez, Ramón, y que podamos llevarlo adelante. Bueno, Ramón, ¿te apetece contestar algo a lo que comentaba ahora Juanjo, o pasamos, si os parece, al segundo bloque? Que bueno, luego tendremos ocasión de hablar de reformas. Hablemos ahora, si os parece, de seguridad, defensa, autonomía estratégica, que es un debate, creo yo, también candente cuando hablamos de Europa. Bueno, hemos visto a Trump, parece que ahora tiene otras cosas, ¿no? Más urgentes, y ha aparcado de momento lo que algunos líderes han denominado delirios expansionistas, ¿no? Con la vista puesta en Groenlandia, parte del Reino de Dinamarca, miembro de la UE. También la ofensiva arancelaria ahora, bueno, está centrado
en dar salida a la guerra de Irán. Sin embargo, la pregunta que os lanzaría y a partir de ahí, bueno, pues lo desarrolláis como os parezca. ¿Sigue siendo viable el modelo en el que Europa depende militarmente de Estados Unidos? Hay que pensar, pero ya de verdad, que Estados Unidos ya no es un aliado. Bueno, si queréis sigo yo y luego le dejamos a Juanjo que haga de primero. Yo voy a seguir un poco con ese espíritu provocador que traigo a esta mesa, en parte para generar reacciones, porque sinceramente creo que a veces exagerando un poco los retos y los problemas, hacemos más europeísmo. Esa es un poco mi convicción personal. Por eso mis aportaciones tienen un cierto aire exagerado, pero no creo que demasiado, ¿no? Yo pienso en materia de seguridad, etcétera, no solamente en materia de seguridad militar o de defensa, sino también en seguridad económica, un poco todo lo que en este momento se llama una Europa segura. Tiene como tres grandes problemas que se han producido porque Europa está despertando a todo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos y estábamos viviendo un sueño feliz, porque hemos vivido, bueno, relativamente, no era un sueño, pero estábamos construyendo Europa, pero estábamos en un mundo que no era tan hostil como el que estamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, insisto que voy a ser un poco provocador, que la guerra ha llegado a nuestras vidas. Señoras y señores, yo lo siento, tengo que decirlo así. La guerra ha llegado a nuestras vidas. Nunca creíamos que iba a llegar, pero ha llegado. Está aquí al lado. Está en Ucrania. Y Rusia amenaza a los bálticos o a Polonia. Y son Europa y nos van a pedir que les ayudemos si es que ese ataque se produce. Pero luego están los Balcanes. Desde Bruselas siempre se dice que hay que lanzar un radio de 1000 kilómetros o de 2000 kilómetros y descubrir que toda nuestra vecindad está incendiada. En Ucrania, en los Bálticos, en el este, en los Balcanes, en Turquía, bueno, en Oriente Medio, fíjate, inclusive en el Sahel, en todos los países debajo del Sáhara. Y esa conflictividad nos llega. Hay ataques cibernéticos constantes. Rusia opera en el ámbito cibernético, en las realidades políticas de cada una de las naciones. La guerra ha llegado a nuestras vidas, nos está afectando en los precios. Es evidente. En segundo lugar, lo que ha ocurrido es que hemos descubierto que estamos solos. Ha llegado la guerra y estamos solos, porque hasta ahora teníamos a Estados Unidos. Pero Estados Unidos, al conflicto de de Ucrania, está con Rusia, no está con Europa. Estados Unidos mira a Asia, no le importa Europa. Estados Unidos amenaza con abandonar OTAN y en cierto modo lo está haciendo ya. Y es más, Estados Unidos nos ha llegado a amenazar con invadir Groenlandia, porque la disputa del Ártico le importa mucho más que Europa. Entonces, nos hemos descubierto que tenemos la guerra, que estamos solos y más, que estamos desnudos, porque no tenemos sistema defensivo común. No lo tenemos. Y ahí llevamos 2 o 3 años con un esfuerzo enorme en materia militar, con previsiones financieras súper importantes, todos los países invirtiendo cada vez más, Suecia y Finlandia se meten en la OTAN, hay que gastar más, hay que gastar más. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Gastando en planes nacionales. No hay todavía una planificación de un sistema defensivo europeo. Señoras y señores, lo siento. En el único plano militar en el que tenemos una única industria europea, la aeronáutica, una única compañía europea, Airbus, que fabrica, por cierto, la mitad de los aviones comerciales del mundo, tiene que construir el avión de combate europeo, pero Francia no quiere compartir tecnología con Alemania. Señoras y señores, esto está ocurriendo. Cuando Alemania ha tomado la decisión de invertir en hacer un gran ejército, que lo necesitamos, porque la gran defensa militar en el este va a ser Alemania, y ellos estuvieron castigados porque no podían hacer ejército con los acuerdos de Potsdam y de Yalta, y luego ellos mismos nunca han querido hacer un gran ejército, pero ahora sí, han decidido hacerlo. Y atención, los viejos demonios de la división europea han vuelto a surgir, porque en Francia se preguntan,
tan fuerte será el ejército alemán. ¿Y si mañana gobierna AfD en Alemania, que tiene el 26% de los sondeos? Y les preocupa. Entonces, empezamos a descubrir que el 80% de nuestro gasto en materia defensiva lo compramos en Estados Unidos, todos los países, casi todos. Es decir, no hay una articulación militar europea suficiente, y los conflictos internacionales sobre lo que será una industria militar europea no los hemos siquiera afrontado, porque va a haber que decidir quién hace la fragata, quién hace el submarino, quién hace los tanques. Y eso implicará resoluciones nacionales súper complicadas, muy difíciles de tomar. Y estamos muy lejos de eso. Esa es mi aportación. Es que estamos desnudos y solos. Y el tercer elemento que ha surgido de este sueño feliz es que de pronto hemos descubierto que en estos últimos 20 años Europa ha perdido pie. Ya descubrimos en la pandemia que habíamos hecho una deslocalización en la globalización desordenada. No teníamos respiradores, no teníamos mascarillas, no teníamos semiconductores, faltaban cantidad de productos básicos en una cadena de producción absolutamente concatenada en el mundo entero, y de pronto hemos descubierto que es que lo habíamos hecho bastante mal. Inclusive habíamos decidido llevar a los talleres chinos a hacer todo lo que era muy barato, pero ahora los chinos venden el 30% de las manufacturas del mundo. Y estamos implorándoles que traigan una fábrica de coches a España o a Eslovaquia, porque lo hacen muy bien y muy baratos. Y de pronto las dependencias europeas son enormes. Pongamos de Estados Unidos, la defensa, las telecomunicaciones, el espacio, el comercio, la tecnología, la energía. Todo dependemos de ellos. Y de los chinos, materiales críticos, tierras raras. El 90% de la producción de la gran transición ecológica, que son las fotovoltaicas, lo tienen ellos. Hay que comprárselo a ellos. Insisto en la provocación. De pronto Europa descubre que ha perdido pie y que no compite. Hay un dato revelador en el ámbito tecnológico. En el año 2000, Europa y Estados Unidos éramos, grosso modo, de la misma renta. De la misma renta. Hoy la renta per cápita americana es el 100 y la nuestra el 75 o el 80, no llega. Es decir, hemos perdido 20 o 25 puntos de renta. Somos mucho más pobres. Es que dependemos de ellos de todo. Para depender, dependemos hasta de los pagos. Porque las tarjetas que pagamos, Visa y Mastercard, son americanas, y un botón les permite bloquear todo el sistema de pagos en Europa. Por eso estamos creando el euro digital, queremos crearlo para evitar esas dependencias. Esa es la Europa que tenemos. Es una Europa que de pronto se ha despertado en este mundo hostil con estos cambios y ha descubierto que la guerra está ahí, que estamos solos, que estamos desnudos y que hemos perdido unos años brutales en capacidad tecnológica, competitiva, cadena de producción, etcétera, etcétera. Con esto termino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el reto es brutal y que solo si afrontamos un periodo de grandes decisiones políticas que implican más integración, más gasto, inclusive alguna revisión de modelo social. No quiero ser dramático o melodramático, pero quiero recordar que los alemanes acaban de decidir recortar un poquito la política sanitaria pública para poder invertir en defensa. Es un gobierno de coalición. Populares y socialdemócratas. Lo han llevado bastante mal los socialdemócratas, mis compañeros, pero es que los márgenes financieros de los gobiernos europeos no son muy grandes, más bien son muy pequeños. Y todo lo que estoy planteando entraña un conjunto de decisiones políticas en gobiernos muy inestables en toda Europa, muy complicadas. Juanjo, tu turno, si te parece. Justo decía Ramón, ¿no? Hablaba del recorte del gasto social en Alemania. Plantearía yo también, ¿no? El debate sobre la necesidad de que los países de la UE incrementen su gasto en defensa. Se puede y se debe invertir más, aunque eso pueda comprometer el gasto social. Yo te la lanzo, pero bueno, también, no sé si opinas que estamos solos y desnudos y que hemos perdido pie. Ahí te lo dejo. Vale, yo complementando
cuestiones. Primero, históricamente ya ocurrió. Hay que recordar a Messina y todo lo que supuso aquel tratado cuando Francia hizo fracasar la defensa europea, porque no estaba suficientemente madura la idea de que los que se habían confrontado en la guerra ponían en mano en común ya no el carbón y el acero, sino incluso un ejército, ¿no? No digo, no es el caso, evidentemente, en este momento, pero sí habría algunas cosas que, por cierto, ¿por qué está en Toulouse y en Bordeaux la industria aeronáutica? Porque era la más alejada del frente de guerra con Alemania. ¿Y dónde estamos nosotros? En el Atlántico, en la mejor zona para poder desarrollar hoy día todo lo que tenga que ver con ámbitos estratégicos. Y creo que eso lo tenemos que hacer valer, porque ese tipo de inercias históricas llegan hasta hoy. Y no creo que habría que olvidarse de ese detalle. Segundo, Estados Unidos nunca ha sido fiable. Kosovo, que es candidato a la Unión Europea, es un ejemplo de vulneración del orden internacional, alterando los acuerdos de Dayton, alterando unilateralmente las fronteras y posibilitando la creación de un Estado donde tiene una importante base militar Estados Unidos bajo el argumento étnico, que el 98% eran albano-kosovares. Cuando otra provincia cercana, con ese mismo equivalente de serbios, pidió lo mismo, se le dijo que no. Y Kosovo para la imagen colectiva de Rusia es muy importante. Y lo que pide el ministro de Exteriores ruso para el Donbass es lo mismo que para Kosovo. Dejadme decidir. Y permitisteis alterar una soberanía territorial. Esto es incómodo escucharlo, pero es que es real. Y yo no soy pro Putin, que me parece un sátrapa, pero tampoco me parece normal las sanciones decretadas no por Naciones Unidas, porque no las pudo adoptar por el veto ruso, sino por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea a Rusia. ¿Bien hecho por vulneración del orden internacional? Sí. ¿Por qué no a Israel? 2. ¿Por qué a los particulares rusos también? Porque si hoy importas tú de San Petersburgo un bolso de 400 euros a Bilbao, te puedo cerrar el comercio y poner 500.000 euros. De particular a particular. ¿Por qué esa exacerbación de unas sanciones en un campo? 4. ¿Por qué nunca hemos hecho con Rusia lo que hemos hecho con otros estados? ¿Arabia Saudí es un ejemplo de derechos humanos? ¿Turquía es un ejemplo de derechos humanos? No ha invadido Ucrania, completamente de acuerdo. Pero Turquía ha hecho lo que ha hecho, hasta un autogolpe para masacrar a las minorías. Y le llenamos de millones. Y es el país otaniano por excelencia. Recibe la energía baratísima de Estados Unidos y es el Shanghái del siglo XXI. Están yendo muchas empresas vascas, algunas cooperativas, a la parte asiática de Turquía, porque es mano de obra barata, excelentemente comunicada, segura geopolíticamente y con una energía como Alemania, cuando a Alemania le permitió a Estados Unidos lo que no nos permitió a los demás estados, que es intercambiar tecnología por energía barata. Eso es lo que se permitió a Alemania y no se permitió al resto de estados. Y no estoy buscando en ningún caso legitimar la barbaridad de lo que ha hecho Rusia, pero que miremos históricamente lo que ha sucedido. Y como detrás estaba Estados Unidos, conservamos ese orden de que nos protege, ¿no? Pero claro, la energía también nosotros la recibíamos en el gas y en el petróleo de Rusia. Razonablemente barata, mucho más barata Alemania, que por eso era más competitiva que nosotros. Tampoco porque hicieran mucho mejor las cosas que nosotros, desde ese punto de vista. Pusimos toda la cesta de nuestra dependencia energética ahí. Francia ha complicado geoestratégicamente cualquier otra solución porque no le ha interesado que haya realmente competitividad en ese tema. También lo tendríamos que mirar. Porque es el país supuestamente europeísta frente al atlantista que era Alemania, y yo no me lo creo desde ningún punto de vista. Son los más egoístas, egocéntricos y autárquicos, a pesar de los grandes discursos de Macron en este caso y de otros muchos anteriores dirigentes, ¿no? Y también cometimos un gran error pensando que el maná del comercio iba a estar en el sudeste asiático, ¿no? Los fenicios nos ganan de calle en todo eso, ¿no? Entonces es verdad que es fácil ver errores estratégicos, pero todo lo que apuntabas tiene además un componente emocional. O sea, para todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, Europa ha sido un proyecto de paz, de reconciliación. Y ahora nos hablan de seguridad y de defensa. Y parece contra natura tener que decir que hay que jerarquizar recursos y que es necesario atenderlo. Pero es que los tiempos han cambiado. Por cierto, ¿por qué el militar que dirige la OTAN en Europa es un americano? ¿Acaso no hay un militar europeo capacitado? Pues porque no nos ponemos de acuerdo.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? También en eso hay un componente a evaluar. Y luego, quienes lo saben, y lo escuchamos en La Granja hace 2 años por militares que saben, decían, para crear un verdadero ejército europeo, si algún día lo hay, pongamos 10 años, una década como mínimo, donde la tecnología es un factor y los otros elementos estratégicos también, ¿no? Entonces, es un cambio complejísimo, sin duda, desde ese punto de vista, pero yo solo pretendía provocar y relativizar un poco sobre también por qué hemos dejado de lado la diplomacia. La diplomacia, cuando se dice que Ucrania tiene que acabar con un acuerdo justo, ¿alguna guerra ha acabado con un acuerdo justo? Ninguna, ninguna. Hay vencedores y vencidos. Siempre ha sido así. Y entonces, ¿por qué no ponemos el mismo empeño? Porque a Estados Unidos le ha interesado cronificar la guerra de Rusia porque debilita a China a través de la dependencia que tiene con la... Bueno, de hecho, lo de Irán también proviene de ahí, porque China buscó en el 21 un planteamiento alternativo para llegar al mercado del mundo por Irán. A través de India, mirad en el mapa y puedes pasar sin tocar una sola gota de océano. Y también detrás de eso está esta guerra en este momento, la hegemonía comercial. Yo creo que detrás de lo militar hay otro tipo de intereses siempre, siempre. Y para mí es claramente esto. Y en esa guerra, peor dicho, nosotros no tenemos que entrar. Y me pregunto por eso, ¿por qué hacemos diferentes varas de medir? ¿A qué esperamos para sancionar a Israel en lo que ha supuesto para tener la misma vara de medir ética en lo que supone una vulneración del orden internacional? Con la enorme dependencia que tenemos, muchas empresas vascas, todos los bancos, por ejemplo, de la ciberseguridad. Cuando se habla de boicot a Israel, ¿en cuántas casas industriales de nuestro país, Miquel, se dijo, cuidado, que nos quedamos sin la protección de la ciberseguridad? Y eso choca, no es hipocresía, choca con el realismo de lo que tenemos. De la misma manera que decir, rompemos lazos con Estados Unidos, pues no es tan sencillo, de la noche a la mañana. No es tan sencillo como un discurso, eso es real. Pero al menos en el terreno de los valores y principios tendríamos que demostrar una mínima coherencia, que creo que no la hemos tenido hasta el momento, ¿no? De hecho, bueno, habéis planteado un montón de debates interesantes. Hablabais algo también de la energía, ¿no? Yo creo que merece la pena explicar de qué hablamos cuando hablamos de autonomía estratégica, ¿no? Que es algo que oímos constantemente a los líderes políticos. Europa necesita autonomía estratégica. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de mayor autonomía energética? No, hablamos de todo lo que son dependencias actuales que nos hacen débiles, que nos dejan como una potencia irrelevante. Entonces, ¿cuáles son esas dependencias? Energéticas, por supuesto, porque Europa no tiene energía y importa todo, todas las energías. Superar, o sea, la autonomía estratégica es tener capacidad de generación energética propia, ya sea nuclear o sea renovable, y no depender del gas y del petróleo para producir energía. Y esto lleva años. Pero también ahí empezamos a descubrir nuevas dependencias. España ha hecho un esfuerzo formidable, ejemplo en el mundo entero, de transformación en la fuente energética, pero todas las plantas fotovoltaicas tienen un 90% de dependencia de China, porque son los productores de toda esa producción y de las baterías, que también son un elemento clave ahora para dar sostenibilidad a la energía renovable, porque las baterías se hacen con litio, y el litio está en Bolivia, Chile y Argentina, 60% de la producción de litio del mundo, y ellos tienen la tecnología para procesar esas salinas. Y hablamos de dependencias tecnológicas. Hace falta que yo recuerde lo que nos dijo Draghi en su famoso informe. Voy a recordar algunos datos. Solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más importantes del mundo, 4 de las 50 son europeas. El 70% de los modelos de inteligencia artificial se desarrollan en Estados Unidos, el resto en China. El 30% de los unicornios, WhatsApp, por ejemplo, Booking, por ejemplo, nacidos en Europa, se fueron a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque allí tenían el sistema de desarrollo y financiero adecuado para poder desarrollarse. La computación cuántica, que es la gran innovación del momento. Las 5 empresas más importantes del mundo son americanas y las siguientes 4 chinas.
En Europa tenemos 50 laboratorios haciendo muy buena investigación cuántica. Uno en Euskadi, por cierto, y otro, no me acuerdo dónde, en España. Hay 40. ¿Hemos unificado eso? ¿Competimos realmente en la investigación cuántica o no? Eso es la autonomía estratégica. No depender en el espacio, como vamos a depender ya de quienes quienes dominan el espacio. Y luego recuperar también nuestra propia competitividad, que es obviamente en función de la tecnología, pero también de un mercado interior que nosotros, a pesar de que hemos hecho cosas maravillosas, el euro, antes lo ha comentado Juanjo, en fin, el euro es un invento extraordinario, un paso formidable, pero señoras y señores, tenemos 4 o 5 cosas en el mercado interior que son una ausencia flagrante. El sistema energético que acaba de decir Juanjo, no podemos exportar energía desde España porque Francia tiene vetado la red, pero no hay un sistema eléctrico europeo. No tenemos campeones europeos en todas las materias, en telefonía, en telecomunicaciones, en ferrocarriles, no los tenemos. No tenemos un mercado financiero propio para atraer el ahorro europeo. 300.000 millones de euros todos los años se van a las bolsas americanas. El dinero de ustedes, señoras y señores. Porque la Kutxa también lo lleva allí. Todos se lo llevan. No hay un sistema financiero, no hay un mercado de capitales, no hay una industria europea de los servicios financieros. Entonces, claro, ese mercado interior que tiene que funcionar mejor reclama esos esfuerzos de integración. Si ven, cuando hablamos de todos los problemas que podamos plantear, las respuestas siempre están al final en que tienes que hacer esfuerzos de integración. Tienes que ceder soberanía. Ceder soberanía. Esa cosa que hemos llamado la soberanía que tanto emociona a tanta gente, hay que cederla. Si no la cedemos no somos nada. No somos nada. Esa es la verdad. Me encanta la parte final, porque no. Es Europa, y dentro de Europa España, y dentro de España Euskadi, y dentro de Euskadi los territorios, lo que nos toca es gestionar la interdependencia. No hay otra. Pero precisamente por eso te escuchaba y yo creo que, no sé qué economista era que me encantó diciendo que bajo la aparente fortaleza de Trump poniendo los aranceles se olvidaba de que una nación o un Estado es rico cuando importa lo que no tiene y cuando exporta lo que tiene. El mundo se enriquece no como dijo Adam Smith con el egoísmo de las naciones, sino intercambiando. Y nosotros tenemos una capacidad, igual entramos luego en esa dimensión comercial, todavía infrautilizada, pero que está emergiendo por la evidencia de que Estados Unidos no es un socio fiable en ningún caso, y mucho menos en lo comercial. A ver qué ocurre con el NAFTA, con el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, que va a saltar por los aires probablemente porque él quiere bilateralizar, siempre quiere tener tete a tete, porque en eso es mucho más fuerte que yendo a una vertiente. Entonces, quiere romper Europa. Y exactamente por esa vertiente. Pero no. Dicho eso, es que en Europa que no tenemos una estrategia industrial, pero a la mañana se hablaba de sindicatos. ¿Alguna vez ha habido un acuerdo unánime de los sindicatos de los 27 estados europeos? Nunca. Ninguna movilización tampoco. Eso también tiene algo que decir, porque ni siquiera en reivindicar derechos sociales te pones de acuerdo. En el fondo hay un problema de que tú entiendes que tu mayor competitividad hace decrecer la competitividad del vecino. O sea, nos miramos de frente y cuando nos están diciendo, y es una evidencia, que la globalización o la mundialización se ha regionalizado, el comercio mundial ha bajado 2 puntos, que no es mucho respecto a todo lo que está ocurriendo. Pero lo que ha ocurrido desde mucho antes de Ucrania y mucho antes de Irán es que se ha regionalizado. Y ahí podemos ser campeones mundiales. Porque somos 500 millones de consumidores con una capacidad de gasto enorme, que lo que no tenemos es capacidad efectivamente de armonizar todo el capital y que hace que cuando escala un proyecto se vaya de aquí. El último que se nos puede ir es Wild Garden, el proyecto de ola artificial de unos buenos amigos de Zarauz, que cuando empieza a volar ya le han venido 8 fondos americanos a garantizar 4 generaciones de los dueños actuales. ¿Y quién resiste a esa tentación?
de quedarte además viviendo. ¿Quién resiste a esa tentación? ¿Y por qué no hay capacidad? Estoy poniendo un ejemplo real. Yo fui secretario del Consejo cuando emergieron y en 10 años resulta que ahora eso es un pelotazo especulativo. No, han tenido capacidad de ingenio, capacidad tecnológica, capacidad para vender, y cuando lo tenemos todo, lo envolvemos para regalo y llega un capital de fuera y se lo lleva. ¿Cuántas veces ocurre eso? Eso es tremendo. Déjame que te interrumpa. Sí, sí. No, hay una cosa que le quería decir a Juanjo. Él ha puesto el ejemplo de la política comercial. Pero ¿por qué Europa es tan potente negociando los acuerdos con 70 países? ¿Por qué acabamos de hacer el acuerdo con Mercosur? ¿Por qué con México también acabamos de modernizar? Con Australia, con Con India. Australia, con India, Corea del Singapur, Sur. Japón, Corea, Canadá. Porque Europa negocia en nombre de los 450 millones de europeos. No van 27 países a negociar. Porque los 27 hemos cedido la soberanía comercial a Europa. Y Europa, cuando se presenta en Singapur o en Brasil o en Canadá, va con la fuerza de representar 450. Si fuéramos solos no haríamos nada. Y dicho eso, que lo comparto, autonomía estratégica es un Guadiana. Apareció en los años 90, apareció en 2004 y lo sacó Macron de la chistera hace no tanto, ¿no? Entonces, pues es un concepto indeterminado que, como todos, vale para un roto y para un descosido. Lo que tengo claro es lo que no significa. Autonomía estratégica no significa autarquía, no significa encerrarte en ti mismo. Y creo que ese es un elemento clave. Pero, otra vez, las fuerzas internas, cuando hablamos de energía, ¿no? Alemania está quemando carbón como loco. Hablando de pequeños reactores nucleares. Macron yendo en la misma dirección. Nosotros, vamos a pensar en la hipocresía de nosotros como sociedad. Nosotros queremos a las 8 de la mañana ducha caliente y viene del fracking americano los gaseros al puerto de Bilbao. Y no queremos el fracking aquí y sí queremos que llegue con el coste que sea. Como está producido allí, no hay ningún problema. Pensemos un poco en esto. Segundo, estuve no hace mucho en Redella, en Madrid, y nos explicaban, afortunadamente, cómo gracias a la creación eólica y de energía solar y a nuestra secular dependencia en este país, en Euskadi, respecto a esa cuestión, que también alguna vez llegará a algún consenso desacomplejado para buscar un acuerdo, espero, en algún momento, pero eso también es un debe de la sociedad, porque los políticos pueden tener la convicción de que es necesario, pero no se atreven por el coste político que puede tener. Y nadie le pone el cascabel a ese gato. Alguna vez lo tendremos que hacer. Pero vuelvo atrás. Miras el mapa de creación eléctrica en España y la eólica y la solar es el doble de la nuclear en España como tal. Pero analizas el precio y eso es lo que nos garantiza un precio sostenible. Mirad Italia, que está pegado también a Francia. Francia imposibilita la creación de una red eléctrica, que favorecería, entre otras cosas, si no entiendo de eso, pero lo lees y todo el mundo lo entendemos, que como no se puede depositar ni acumular la energía, de momento, se pierde toda la que va a la red. Si tú tuvieras una red en toda Europa, no habría un segundo de todos los días en que no se estuviera utilizando. Y harías subastas para los grandes necesitados de energía eléctrica que en las horas de meseta utilizaran prácticamente de manera gratuita esa energía. Está diagnosticado por los que saben. Y no hay manera de llevarlo adelante porque requiere que un Estado, en este caso Francia, lo acepte. Y no lo acepta. Eso no es un problema de Europa, es un problema de los Estados, que muchos dicen que ya no quieren ser Estados miembros, sino Estado-nación. Y Francia está chantajeando a la Unión Europea pensando en lo que ocurra en marzo del año que viene. Y que Le Pen va a llegar a la segunda vuelta, y que puede ganar. Y, o me das esto, me suena a las negociaciones antes del Brexit. Dame todo esto que gano el referéndum. Pues al tiempo. Se lo dimos. Que no ocurre. Se lo dimos Hubo un acuerdo previo al Brexit. y ocurrió lo que ocurrió. Perdimos. O sea, perdimos la dignidad y la guerra, como Churchill citando esto. Entonces, pensemos un poco en ser coherentes otra vez en esta cuestión. ¿Y quién tiene que sacar los colores a Francia cuando está incumpliendo la normativa europea en infraestructuras, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos esto? Al menos pongámonos de acuerdo en que estamos en el diagnóstico, a su vez de acuerdo el resto, pero no, estoy lanzando incertezas más que... No. De hecho, cojo el guante porque precisamente hablabas de Le Pen,
hablemos, si os parece, ¿no? de cómo afectan los populismos y la polarización al proyecto europeo, de cómo nos vemos los propios europeos y por qué hay una evidente división entre las distintas visiones de Europa, ¿no? Cómo nos afecta eso. La derrota de Orbán hace poco se celebró como un auténtico triunfo, ¿no? para Europa, pero no sé hasta qué punto creéis vosotros que el proyecto está amenazado por los extremismos, por el autoritarismo. ¿Se puede ser miembro del Club Europeo sin cumplir las reglas que inspiran el club? ¿Cómo lo veis? Yo creo que lo que pasó en Orbán en Hungría fue importante, pero no decisivo. Yo tengo la impresión de que, bueno, el que ha ganado tampoco es digamos, una esperanza, ¿no? De manera que yo miro el mapa y sigo viendo un crecimiento muy peligroso de los populismos, vamos a llamarlos así. También podemos llamarlos populismos neonacionalistas, en el sentido de que hay una reivindicación de la nación como espacio de resolución de los problemas frente a Europa. ¿Cuáles son los dos elementos que alimentan el populismo? En fin, más allá de los debates más abstractos sobre la democracia, las redes, etcétera, que dejo para otro espacio, ¿no? Yo creo que hay dos elementos nucleares en el proyecto europeo que están lesionando como una especie de carcoma el europeísmo. Uno es el tema migratorio y el otro es esa vuelta que le están dando los populismos a esa idea que en su día pronunció Ortega, que decía España como problema, Europa como solución. Pues ahora, desgraciadamente, esos populismos dicen Europa como problema, Eslovaquia, Italia como solución, ¿no? Un poco le han dado la vuelta a esa idea, reclamando la solución de sus problemas en su espacio nacional. Esos dos problemas, en mi opinión, son un carcoma, son un cáncer horrible. ¿Por qué creo que el tema migratorio es un tema capital de la Unión Europea? Pues porque alimenta esos populismos por los que tú nos preguntas, Olatz, y la inmigración, en mi opinión, es la única solución a un problema existencial de la Unión Europea. Nunca, mejor dicho, existencial. Porque voy a recordar algunos datos demográficos de lo que somos, ¿no? Tenemos 91 millones aproximadamente de personas mayores de 65 años, pero serán, o seremos, no sé, ojalá seremos, 130 en el año 2050. No creo que me llegue, pero vamos, serán 130 millones de personas en el año 2050. Tenemos una edad media de 39 años en Europa y serán 49 en el año 2050, es decir, una sociedad muy mayor. Y podríamos seguir con más datos estadísticos, ¿no? Hay uno que a mí me parece que es revelador. Entre este año y el 2050 se van a perder 49 millones de personas que están trabajando actualmente porque se van a jubilar. Obviamente les van a reemplazar los cortes generacionales correspondientes, pero serán muchos menos que esos 49. De manera que el único sustantivo que tiene solución a este problema es la inmigración, no hay otro, porque la natalidad ya sabemos que no lo es. Y Europa no quiere migraciones, señoras y señores, dejémoslo claramente. No los quiere. Nos suicidaremos, ¿eh? Europa no quiere. ¿Por qué crece AfD en Alemania? Yo estuve hace unos días en Hamburgo, paseando por una calle cercana a la estación. Es totalmente árabe. Totalmente árabe. Yo comprendo que hay muchos alemanes que están cabreados, o en los banlieues franceses, o en los pueblitos cercanos a Londres, o en Milán. En fin, hay un montón de gente en Europa que no quiere, especialmente la islámica, la inmigración islámica. Nosotros somos un ejemplo en el mundo porque tenemos inmigración latina, fundamentalmente. Y bueno, es mucho más fácil. De manera que Europa tiene un problema con la inmigración. ¿Por qué? Porque crece el populismo, Lats. Y crece por ese factor. Y el otro gran elemento es un poco estos neonacionalismos europeos que anacrónicamente, absurdamente, piensan que la solución de sus problemas va a encontrarse en su propio espacio nacional. Y esto también tiene muy mal remedio, ¿no? Yo pienso, y con esto termino, que frente a esto no hay
realmente no hay que inventar nada para combatir el populismo. No. Lo que hay que intentar es construir una Europa que recupere, por así decirlo, sus principios, sus valores, sus objetivos principales, su hoja de ruta, que está perfectamente marcada porque ya están diagnosticados todos nuestros problemas 20.000 veces, está perfectamente escrito. Basta coger el Draghi y el Letta y tirar para ahí. Lo que hay que hacer es hacer. Lo que le falta a Europa es acción, es integración, es decisión, es liderazgo, y obviamente una política que combata esas tentaciones tan primarias que están están en el corazón de muchas gentes, pero que hay que combatir políticamente porque tenemos razón para explicar, tenemos argumentos, tenemos bases. Es decir, el populismo neonacionalista se cae por sí solo, porque la pretensión de que haya solución en cada estado, no se dan cuenta de que van a enfrentarse al vecino, porque sus intereses van a chocar con el vecino. Y entonces es tan fácil, digamos, la argumentación teórica, moral, económica, política que tenemos para luchar, que yo creo que hay que hacerlo, no hay otro remedio. Y esta es para mí la respuesta a los populismos. Es muy buen planteamiento. Yo primero interpelaría a los dos grandes partidos de Estado en España para que se pusieran de acuerdo en torno a esto que estamos comentando ahora. Me parece que si no somos capaces de encontrar entre el Partido Popular y el Partido Socialista un punto de encuentro respecto a lo que representa el populismo, se nos va la democracia por el atajo de llegar al poder por el poder, ¿no? Y eso implica corresponsabilidad, lo cual me parece que es un gesto de ingenuidad por mi parte excesivo, pero lo deberíamos de reivindicar como ciudadanía. Me parece, Ramón, tú tienes enorme experiencia política, pero creo que eso sería regenerar el espíritu democrático, con independencia de lo que pensemos cada uno o cada una. Me parece que es tan importante liberarnos de ese corsé a la democracia, que sería una manera de eso, y dos, respetar la educación y las formas, que me parece esencial. Si las pierdes, pero dicho eso, volviendo hacia atrás, bueno, por cierto, que me acordaba cuando hablabas de algo que Hugo Vázquez conoce muy bien, el contubernio de Múnich, ¿no? Cuando Franco intentó lograr relegitimar lo que ya había logrado vía Plan Marshall, incluso entrando al club, ¿no? Y se le dijo que no por lo que hoy serían los criterios de Copenhague, ¿no? Los criterios que revelan la existencia de un Estado de Derecho que se legitime como tal. Pero no hay que olvidar que el Tratado de Roma del 57 y los que siguieron, que sigue en vigor el de Roma, ¿no? Esos tratados, como todos los demás tratados, te permiten irte si denuncias el tratado, me voy, eso es lo que hizo el Reino Unido, pero que no te permiten expulsar a un Estado que ha firmado ese tratado. Nosotros lo que decimos es que podemos sancionar, pero no podemos echar. Y eso es un elemento que también hay que evaluar. Porque hay que recordar, estamos haciendo flashback puntualmente, pero habría que recordar el 2004, cuando fracasó tristemente la Constitución Europea. Fracasó, por cierto, ahí sacaba la patita ya la xenofobia. En Francia y en Holanda, en Países Bajos, dos países fundadores, en los dos, el factor migratorio, sobre todo pensando en Polonia, no solo, fue determinante para el no a la Constitución Europea. Y entonces no existía Vox ni muchas de las formaciones, pero hay que recordarlo. Pero algo peor que todo eso fue que los 10 estados que entraron en el 2004 y que el requisito para entrar era ratificar la Constitución Europea, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre, 5 de esos estados retiraron la firma del tratado. O sea, en cuanto 2 dijeron que no, dijeron, esto no va conmigo. Querían el cazo, con perdón de la expresión, querían los fondos europeos, pero no creían en los valores europeos. Y eso demuestra que lo de los populismos no ha llegado con una marea negra, ha llegado con algo que existía, que también ha evolucionado. Por cierto, Japón, que a veces le ponemos como ejemplo, Japón no quiere inmigración por ningún lado y está mucho peor que nosotros demográficamente. Por no permitir, nos mira a los turistas bien, pero allí viven coreanos del sur, a lo sumo. No permite migración y quieren depositar todo en la tecnología para resolver su problema demográfico al tiempo. Pero digo porque a veces dibujamos el sol naciente como el ejemplo de lo fantástico y tampoco es así. O sea que también para que nos baje un poco el cargo de conciencia en todo lo que ocurre. En cuarto lugar,
o en quinto, bueno, también por cierto Ginebra. En Ginebra, la cuna de la democracia fantástica, hay un referéndum para eliminar del skyline de las ciudades suizas los minaretes de las mezquitas. Pero tú te vas por Ginebra y la gente entra a las joyerías con burka. Como tiene buena chequera, no hay ningún problema para comprarte lo que estimes con dinero. Luego, hipocresía por todos los lados en relación a esta cuestión. Me parece que también debemos de tenerlo presente. Hablando de populismos y de conversiones, Meloni, ¿qué decíamos de Meloni? Y ahora tiene a Draghi, que es el Andreotti del siglo XXI, le da unas consignas económicas importantes, ella abraza la ortodoxia de la dimensión europea y acaba siendo el ejemplo de líder dentro de Europa. Y se nos ha olvidado de dónde provenía y lo que había. Es decir, relativicemos también todo lo que hay. Y por último, que en realidad los populismos abrazan los principios democráticos para involucionar en la democracia. Se apropian del concepto de libertad, pero ahora nadie quiere cargarse la Unión Europea. Los primeros populismos, cuando estabas tú en Europa, defendían el fin de Europa y la vuelta a los estados-nación con empalizadas. Ahora son más civilinos o más inteligentes marketingianamente, porque no dicen eso, dicen queremos cambiar Europa. La quieren convertir simplemente en un zoco, ¿no? Contra eso tenemos que pelear y entiendo que el resto de fortaleza política y de fuerzas estaríamos de acuerdo en defender este mínimo común denominador, pero tampoco llegamos a eso, ¿no? Entonces, en realidad quería subrayar que esto viene de atrás y que tenemos que tratar de lograr... La prueba de nuevo serán las elecciones francesas. Esas sí que son. Pero bueno, no era más que para añadir, ¿no? No creo que gane Le Pen, porque en segunda vuelta siempre pierden. Pero si ganaran... Depende de quién pase a la segunda vuelta, porque está tan dividido. Depende. Si comparas las elecciones de este año con lo que pueda llegar, yo me pongo a temblar. Sí. Pero ojalá no. Bueno, creo que este tema lo habéis dejado claro y como quiero que quede al final de esta charla tiempo para que las personas que han venido puedan haceros sus preguntas, que seguro que serán más interesantes que las mías, pues vamos a por el último bloque, si os parece, hablar de reformas, porque, estamos hablando de las distintas visiones de los problemas que encara Europa, pero creo que hay un consenso generalizado en que para sostener el andamiaje hace falta hacer reformas profundas, ¿no? Entonces yo os preguntaría si, a bote pronto, si estuviera en vuestra mano, ¿qué modificaciones, qué reformas aplicaríais para asegurar el futuro del proyecto europeo? Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que hacer muchas reformas, y estoy totalmente de acuerdo. Una pequeña advertencia previa, ¿no? Hay mucha gente que defiende desde el europeísmo más acérrimo que hay que cambiar el tratado o los tratados y que por tanto hay que ir a un proceso constituyente, otra vez. Yo estoy absolutamente en contra de esto, lo digo de antemano. Los riesgos de ir a un proceso constitucional en Europa son brutales, porque las tensiones, digamos, de soberanía nacional frente a construcción europea avanzada son muy peligrosas. Y hay varias naciones, varios países con posiciones políticas como las que ya hemos descrito. Por tanto, no. Los tratados dejémoslo como están. El de Lisboa, punto. Eso, primera observación. Segunda, hay que modificar sustancialmente los procesos de decisión. Y claro, aquí se ha dicho siempre, hay que eliminar la unanimidad. Eliminar es mucho decir. Hay que reducir la aplicación de la unanimidad, que en algunas materias me imagino que son imposibles de resolver. Pongamos la fiscalidad. Ya sé que también produce injusticias flagrantes, como por ejemplo que Irlanda tenga un 12% de impuesto de sociedades, frente al veintitantos que tenemos en el resto de Europa. Pero eso está, digamos, en la esencia de esa soberanía nacional originaria y no vamos a poder conseguir que en materia de fiscalidad se limite se elimine la unanimidad, pero sí cabe incorporarlo, por ejemplo, a lo que es todo lo que hablamos de la política tecnológica, industrial, de defensa, toda la reorganización de las dependencias, la compra de energía a través de un consorcio europeo que implica
como he dicho antes, cesión de soberanías. Ese tipo de decisiones tienen que ser por mayoría. Y lo mismo, obviamente, en la política exterior. Ha habido un dato de la política de mayorías aplicada recientemente, que es el acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur ha tenido en contra nada más y nada menos que a 6 países. A Francia encabezando el no, junto a Polonia, junto a Austria, creo que Países Bajos, y no me acuerdo cuál es el quinto, y Bélgica, que se abstuvo. Bueno, pues a pesar de eso, la Comisión dijo, adelante. Y entró en vigor el 1 de mayo. Eso es Europa. Porque además, si no lo hubiéramos hecho, los 4 países de Mercosur habrían dicho, se acabó, yo no negocio con ustedes nunca más. Llevamos 25 años negociando un acuerdo y ustedes están todo el día que sí, que voy. Entonces, la unanimidad hay que eliminarla, claro, por supuesto. Otra reforma importante es que hay que, antes lo hemos comentado, la repito simplemente, hay que incorporar más competencias a la Comisión Europea frente a los Estados-nación en muchas materias. Hay que trasladar poder a la Comisión Europea para que pueda ejercer esa política en nombre de la Unión. Y hay que dar más poder político a la Comisión frente al Consejo. El Consejo, que como bien sabemos es la suma de los 27 de los estados, realmente acaban siendo una piedra en el zapato en el funcionamiento adelante que la Comisión va planteando en múltiples materias. Y yo diría que hay una fórmula final, también lo ha comentado Juanjo antes, que es lo que ahora se llama la coalición de voluntarios, ¿no? Es decir, los grandes temas de la Unión Europea en este momento, la defensa en particular, van a requerir que los países que quieran hacer la defensa se pongan de acuerdo y a los demás les dejen tranquilos. Pero ¿qué pasa? ¿Que queremos hacer un sistema militar europeo 7 países de la Unión Europea? Pues los 7 nos ponemos de acuerdo. No es una cooperación reforzada, es una unión voluntaria de países que se ponen de acuerdo en desarrollar una determinada materia, dejando la puerta abierta al que quiera sumarse. Esta es la única vía que tiene el enfrentamiento con todos los temas que hemos citado antes. Prácticamente con todos, con la defensa, la industria militar, la tecnología, en fin, todo lo que hemos comentado que tenemos que hacer juntos requiere una coalición de voluntarios. Y esa coalición implica obviamente que esos voluntarios ceden sus soberanías a una unión que se ejerce en función de esas ideas. Y luego hay una pregunta que nos ha hecho, esto ya viene en el WhatsApp, pero digo porque también tenemos que comentarla, ¿no? Es que nos mandó un WhatsApp, Olach, nos mandó un guión. Y nos preguntaba por la ley de claridad, que es una de las ideas que ha planteado el Partido Nacionalista Vasco en varias ocasiones y que... la ibas a rescatar, ¿no? Me meto o lo dejo para Juanjo. Que Juanjo dice que sí, yo digo que no, o sea, que no sé. Bueno, yo empiezo diciendo lo que pienso. Yo pienso que la ley de claridad de la Unión Europea es inviable. Punto. Europa no está en condiciones en este momento por razones de oportunidad. Tiene otra multitud de temas urgentes. Y además es contraria al espíritu de la integración que yo he señalado antes. Como saben, la ley de claridad, luego lo explicará mejor Juanjo, porque incluso yo creo que es coautor de la propuesta, no lo sé, pero bueno, yo creo que esto no va. Sin embargo, soy muy partidario de que hay que estudiar la esencia de la demanda, que es de qué manera Euskadi está más presente, con más fuerza en todo lo que tiene que ver con Europa. Yo eso lo comparto. A mí esa idea me gusta. Y aquí hay tres espacios que conviene recordar, y con esto acabo. Primero, en la fase ascendente, que es la que llamamos la toma de decisiones en la Unión Europea, es decir, cuando la Unión Europea comienza un determinado proyecto para tomar una decisión, en ese plano yo soy partidario de que la presencia de nuestra comunidad, en fin, que esté mucho más vinculada al Estado para que nuestros intereses estén mejor representados. En la fase descendente, que es la que tiene que ver con la implementación, con la ejecución de las políticas acordadas por la Unión Europea, soy partidario de que, y esto ya se está haciendo, Euskadi tenga un papel cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la ejecución, la implementación de esas políticas, pongamos Next Generation y otras muchas, implican que la comunidad autónoma, que es la que está en el terreno y la que opera con los agentes económicos y sociales, sea más eficaz. Y luego hay un tercer nivel que a mí me parece muy importante, y es que el Comité de las Regiones, que es una estructura que tiene la Unión Europea para que las regiones participen,
Yo creo que tiene que establecer lo que yo llamaría una especie de club de primera división con las comunidades o los landers o las regiones que tienen poderes legislativos. Porque en el Comité de las Regiones están pues, un montón de regiones de toda Europa, más de 60, y allí están mezcladas churras con merinas. Pero claro, la potencia de una comunidad autónoma como la vasca, o la catalana, o la andaluza, de un lander alemán, de un parlamento como el de Flandes o como el de la Wallonie, es decir, de las regiones que dentro de cada estructura estatal tienen una potencia legislativa, tienen que tener un mayor nivel de presencia en el organigrama interno burocrático de la Unión Europea. En esos tres temas soy partidario de avanzar. Pues Juanjo, tienes ahí por un lado las reformas y por otro el papel que debe tener, en tu opinión, Euskadi, y cómo articular esa voz propia en la UE. Esto último nos daría para otro encuentro seguro como tal, ¿eh? Pero yo trato de responder. En la primera parte, todo lo que ha dicho Ramón lo comparto y se resume en que, igual que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para eliminar el veto hace falta unanimidad y nunca va a haber, porque cualquiera de los 5 va a decir, estáis de acuerdo 199 estados y yo no estoy de acuerdo. En nuestro caso, para tocar una sola coma del Tratado de Lisboa hace falta unanimidad. Y por lo tanto, cuando eres consciente de eso, puedes utilizar el analgésico de enfadarte y de cabrearte o ser realista y decir, vale, no me voy a pegar con el muro, voy a intentar ver cómo puedo avanzar, ¿no? Y eso es lo que creo que es el pragmatismo que ahora llamamos un poco en torno a todo eso, y es en realidad buscar el planteamiento que explicaba Ramón, ¿no? Es decir, si tú no quieres integrarte más en una integración selectiva, no por selecta, no por elitista, sino porque buscas esto, lo puedo hacer en paralelo o al margen de la estructura que tenemos. Nada lo impide hacerlo. Y de hecho la estructura de defensa antes de Ucrania y después del Brexit ya contemplaba esto, con las reuniones en Versalles previendo esta posibilidad. Y no hay posibilidad de vetar a eso desde Europa porque, vuelvo a decir, es un tratado internacional y no veta esa posibilidad a los estados soberanos. Por lo tanto, posibilidad existiría. No quieres debilitar a la Unión Europea, pero como no llego hasta donde quiero, yo avanzo. Y creo que eso tiene que hacerse. De todos modos, no me resisto a pensar que en la gobernanza europea, sin quitar el veto, habría que democratizar y paneuropeizar el Parlamento Europeo en cuanto a las elecciones. Y sobre todo, que darle alma a través ciudadana. No sé, si ahora os preguntara 5 nombres de parlamentarios de los 75 en Euskadi, a que no hay mucha gente que dice 5 nombres. Y sin embargo sabemos que sirve para elegir un gobierno, un lehendakari y un gobierno. El Parlamento Europeo no sirve ni para eso en este momento, porque la elección de la presidenta o presidente parece el sínodo papal más que otra cosa. Es así, hasta que haya fumata blanca entre los pasillos, no del Vaticano, sino de Bruselas, por razones del tipo que fueran. Por eso ha repetido von der Leyen y por eso repitió Barroso. No porque lo quisimos los ciudadanos europeos. Entonces, habría que legitimar el único ejecutivo de la Unión Europea, que supuestamente es el guardián o guardiana de los tratados, que es la Comisión, en la soberanía popular. Y si a mí alguien me explica que quiere otro tipo de Europa y explica cuál, yo voy a votar porque quiero ese tipo de Europa. Pero la desafección se produce porque eres consciente de que, con todo el respeto a lo que representa como instrumento de soberanía popular, que por cierto la Unión Europea nació sin Parlamento Europeo, o sea que también hay que recordarlo, es una democracia imperfecta como lo son todas, pero más siendo transnacional y siendo un ejemplo fantástico de democracia transnacional que no se puede comparar con lo que es una democracia stricto sensu estatal. Pero eso debería de ser un elemento en que también ojalá hubiera consenso por las grandes fuerzas políticas nacionales que no tuvieran temor a que nos expresáramos así. Zapatero ingenuamente en el referéndum del 2004, digo ingenuamente, cuando dijo con el no francés, dijo, pero si más de la mitad de europeos ya hemos dicho que sí, como si fuera un distrito único, ¿no? No, Francia y Holanda no son Irlanda, que Irlanda dijo que no al Tratado de Lisboa. Y tuvieron que volver a votar los irlandeses, porque si no, no entraba en vigor el Tratado de Lisboa. Tratado que estaba previsto para no más de un año. Y vamos para 20 años. O sea, que nos acomodamos a todo lo que llega y que esta cuestión de tratados efectivamente da para que los académicos y académicas escribamos mucho, Igor, pero desgraciadamente no va a tener capacidad transformadora y tenemos que buscar otros chiriquitos, otras vías a través de las cuales no frenarnos ahí. Y sobre la ley de claridad y lo que planteabas,
yo me estaba acordando de Escocia y de lo que dijo la Comisión Europea, que no se hizo público y tú conocerás como yo, que lo que dijo es, oiga, los escoceses son ciudadanos europeos, Escocia cumple todos los 34 capítulos previstos en el ámbito de las negociaciones que se siguen con cada Estado que se quiere incorporar. No cabe duda alguna de que no podemos no admitir a Escocia, que antes de venir aquí tiene que ser admitido en Naciones Unidas, porque solo los Estados entran en la Unión Europea, y después habrá que hacer una adhesión ad hoc, específica y singular. Eso es lo que se dijo respecto a Escocia, no cometiendo injerencia en la voluntad política del Reino Unido de convocar un referéndum desde ese punto de vista. Hoy, todavía España no reconoce a Kosovo oficialmente, diplomáticamente. Es que por temor al contagio de lo que podría derivarse del dictamen de la Corte Internacional que dijo que ese referéndum no contravenía la legalidad internacional. Cuando los juristas no queremos decir las cosas de frente, las decimos en negativo. Dijo que no contraviene la legalidad internacional, no dijo que es acorde a la legalidad internacional, que no es lo mismo, porque dijo no contraviene, y entonces dio más explicaciones. Como una ley que tiene más exposición de motivos que contenido, es una ley que ya te puede hacer titubear, porque si tienes que explicar con más páginas el texto, pues los considerandos del tribunal diciendo por qué dice lo que dice ocupan más que la argumentación de si realmente ese referéndum era legal o no. Perdona, digo por cuarto, yo pienso como Charles Taylor, y lo he citado muchas veces, sociólogo quebecois, que pienso que si mi anhelo de soberanía o de independencia es tu pesadilla, vamos mal, y que dividimos y rompemos. Pero me parece que el principio básico de esa llamada directiva de claridad se ancla en un principio democrático. Y no creo que la debilidad o la fortaleza de Europa dependa de más o de menos estados. Malta tiene 400.000 malteses. Ya nos ha complicado la vida bastantes veces, por cierto. Y está llena de rusos porque por 500.000 euros te comprabas la ciudadanía maltesa, hasta que el tribunal ha dicho que no. Y se lo permitimos hacer porque vetó, por cierto, algo que nos recordarás, los reglamentos que después del Prestige queríamos implementar. Y como ganaba mucho dinero con pabellones de conveniencia, hasta que no le dimos lo que quiso, se ganó. Tengo todo el respeto a los malteses, pero nosotros somos como Dinamarca, si hablo desde Euskadi. No creo que eso fuera un factor que debilitara o debilitase a la Unión Europea. Lo que creo es que las naciones, como dice Mark Leonard, salvarán a Europa, porque son las que dan cohesión al alma europea. Y donde hay cohesión hay menos populismo. Y creo que el concepto de sentirte identitariamente y de manera no exclusiva parte de una realidad nacional no tiene nada que ver con un choque de soberanías, en mi opinión, ni con una confrontación entre diferentes. Y con ese propósito estaba detrás de esta idea, que igual estoy comentándolo bucólicamente, pero nadie deberá de negar en la cuna de la democracia y de los derechos humanos que esa idea debe de defenderse. Y luego a partir de ahí me confesaría, a mí me ocurre que soy más nacionalista cuando veo frentismo españolista, y cuando veo barbaridades nacionalistas no me siento nacionalista. Es lo que me pasa existencialmente. Me estoy desnudando intelectualmente o vitalmente, pero me siento cómodo entendiendo que me parece que nuestro país tendría la posibilidad de avanzar en ese camino encontrando un consenso previo, no imponiéndolo, por supuesto, por la fuerza ni generando una división. Y ese es el espíritu, no sé si bucólico, que está detrás. Si alcanzáramos un mínimo acuerdo en eso, Ramón, después podríamos avanzar. Pero... Ramón, te veo con ganas de contestar, ¿verdad? Muy breve, muy breve. Solo para decir que es muy diferente el proceso que se produjo en Escocia, donde un procedimiento interno del Reino Unido determinó que Escocia hiciera un referéndum, y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, Juanjo, en que si Escocia hubiera decidido ser una nación o un estado independiente... Es que nación ya era. Nación ya era, tienes razón. Importante también. Cierto. Era nación, por supuesto, incluso era reino. Bueno, antes que nación incluso, sí. No, quería decir que es una cosa distinta que la Unión Europea acabara admitiendo la incorporación de Escocia, supuesto que ese proceso se hubiera producido de esa manera, a pedirle a la Unión Europea que haga una ley para que establezca un procedimiento de manera que todas las regiones europeas puedan acceder a la autodeterminación. Amigo, eso en Europa en este momento es dinamita.
Lo dejo ahí. Es distinto. Pero bueno, el otro camino sí que podemos Vamos desarrollar. el rugby, Hay el tercer tiempo. Después hablamos. Bueno, no sé, igual el público que nos acompaña quiere seguir con este tema o quizás le interesen otros de los que habéis comentado o prefiere bueno, pues sacar algún tema nuevo. Entonces, yo les doy la palabra ahora a ustedes. Si levantan, ¿no? Hacemos así, ¿no, Amaya? Si levantan la mano, caballero. Bueno, está Julio y después usted. Venga, perfecto. Bueno, guerra y paz, ¿no? Yo me he traído dos preguntas ya previas que de alguna manera se han esbozado algunas de las respuestas, pero aún así, guerra, ¿hasta cuándo se mantendrá la unidad frente a Rusia? Porque el desgaste económico y social de la guerra en Ucrania, yo creo que en parte está cuestionando la cohesión a largo plazo de los Estados miembros. Eso por un lado, y la paz, lo ha mencionado Ramón, cuando ha recordado esa noticia con la que un día nos desayunamos, de la decisión del gobierno alemán. ¿Es sostenible el estado del bienestar? Has mencionado, Ramón, muy bien, el envejecimiento demográfico y la falta de innovación tecnológica de vanguardia. Yo creo que son amenazas que están en esa posible financiación, esa financiación de los sistemas de salud y de pensiones. Te dejo a ti esta vez. Bueno, sobre lo segundo y luego sobre lo primero, ¿no? Yo creo que no existe una Europa social, existen varias, 27 en realidad, ¿no? Desde ese ámbito. Y hay, creo, 2 o 3 factores que subrayaría, ¿no? Es evidente, primero, que seguimos teniendo una realidad presupuestaria europea minúscula. Cuando estaban los ingleses se lo achacábamos a la presencia inglesa, ya no están, ya no tenemos un chivo expiatorio al que decir por qué no damos más músculo al presupuesto europeo. Dicho eso, en paralelo hay un sistema que funciona, intento resumirlo rápidamente de la siguiente manera. El Banco Central Europeo a las entidades significativas y a las no significativas le ordena, entre comillas, nunca ordena, al Banco de España tampoco, sugiere, recomienda, pero en realidad está lanzando admoniciones, a que cumplen y compran deuda pública de todos los estados. Deuda pública que está cubierta por Frankfurt. Es decir, no es el riesgo de la prima de riesgo a su vez, o no es el caso griego, porque te dicen, compra, refinancio lo que estoy dándole a la máquina para que no haya una inflación sobrevenida porque aflora más dinero, pero tú, aproximadamente, en los 2 bancos vascos, el 70% de activos que se mueven van a deuda pública de los estados de la Unión Europea. Riesgo cero, pero tampoco generas pulsión para proyectos, no me estoy oponiendo, eso da una garantía de solvencia porque no te arriesgas, pero no movilizas ese dinero para proyectos, que hasta el momento fluye de una manera razonable. Segundo vector importante, el parámetro de referencia macro hoy, con la opinión de Mikel, nuestro Sailburu, en Europa el relevante no es la deuda, sino el déficit. La deuda no es un problema cuando tenemos Frankfurt que te protege desde ese punto de vista. ¿Por qué Francia tiene un problema? Porque tiene un déficit de casi 4 puntos más que nosotros. Es decir, no es competitivo, no solo es que gaste más de lo que ingresa, sino que además no acaba sacando rendimiento a esa faceta. 4, ahora en la dimensión plurianual presupuestaria está habiendo una bronca en Bruselas potentísima, diciendo que se está intentando consensuar, y es que en realidad Francia está reclamando una serie de cuestiones que para las regiones nos puede suponer un enorme problema, porque meter en el mismo cazo presupuestario la política agraria comunitaria, la innovación y las regiones significa minorar el dinero que llega a las regiones y que nosotros distribuimos para generar un ecosistema como el que podemos tener. Todo eso está en juego en esta maceta. Si a eso le añades la dimensión de seguridad y defensa, que por cierto no hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué el 5%? Cuando lo pedía Trump, y no el 3 o el 6. ¿Alguien ha preguntado una explicación de por qué? Y en realidad, el único que se atrevió a decir, pues no, fue Sánchez, y los demás dijeron que sí,
como los entrenadores que dicen ataca, ataca y por debajo te dicen defiende, defiende. Entonces, hacia el público dices que atacas y es un entrenador que pide ataque y realmente estás diciendo que te defiendas, ¿no? Entonces, el problema de esto es, primero, que no tenemos un impuesto directo europeo. ¿Estamos dispuestos a esa solidaridad europea? ¿Estamos dispuestos a que un euro de mi declaración de la renta no vaya a Guipúzcoa o a Euskadi o a España y vaya a Letonia? ¿Estamos dispuestos a esa cuestión o no? O sea, eso ya no es mancomunizar, es otra cosa. Pero realmente ahí estaría la solución a bastantes de los problemas. Pero para eso antes tienes que tener una unidad que no tenemos, ¿no? Es todo un bucle complejo. Yo creo que ahí es difícil. Tenemos un equilibrio en lo macro muy razonable. O sea, si hoy no existiera Europa, tendríamos quebrada más de la mitad de las economías nacionales. Y tendríamos quilicolo los sistemas de pensiones. O sea, solo por eso pensemos en lo que representa Europa. No es suficiente, pero es muy importante. Entonces, pero ahora también, si se cumplieran las previsiones plurianuales, los estados deberíamos de empezar a devolver la deuda, que de media puede representarte un 30 o un 35% en tus presupuestos generales del Estado. La gente apunta en el techo esa deuda, porque dice, como tengo amparo, hago quita y espera. Reduzco algo y pido que pague más adelante, ¿no? Entonces, pero no quiebra el sistema porque tenemos la gran protección de Frankfurt en ese campo. Entonces, no sé si estoy respondiendo en ese punto, pero deberíamos de marcar prioridades y pensar, esto es casi como la quimera que apuntaba hace un momento Ramón, pensar que ahora los miembros del Consejo Europeo van a aceptar una cesión de soberanía fiscal, nosotros también, por tanto. Con la sentencia de las Malvinas, nosotros somos Estado a efectos de soberanía fiscal. ¿Estamos dispuestos a que haya una cantidad de lo que tributamos los vascos que salga de aquí y vaya a Europa? Eso es lo que es ser europeos también y europeas. Y no sé si estamos preparados para eso, ¿no? Entonces... Bueno, yo respondiendo a las dos preguntas que hacía Julio, en primer lugar, yo pienso que el final de la guerra en Ucrania no está tan lejos, ¿no? Yo tengo la esperanza de que haya una negociación final, porque la guerra está estancada, bélicamente hablando. Ucrania aguanta. Ucrania tiene el mejor ejército de Europa en este momento, conviene recordarlo. Y tienen una industria militar de drones maravillosa. La están exportando a los países del Golfo. Entonces, aguanta el Donbass, y yo creo que habrá algún acuerdo en el cual probablemente el Donbass, que está ocupado por Rusia, tendrá una especie de referéndum o algo semejante, o se creará una línea, como se creó en su día en Corea, de territorio en disputa. Ucrania no lo reconoce como cedido, porque dirá que es suyo, Rusia lo reconoce como suyo. Bueno, probablemente habrá un acuerdo final en el cual también, por cierto, Europa tiene que jugar su papel. Trump y Putin han querido marginarnos porque están negociando ellos, sin nosotros. Aunque somos ahora nosotros quienes estamos pagando toda la guerra. Ahora es Europa quien paga. Estados Unidos ya no paga nada. Por cierto, comprando armas a Estados Unidos para dárselas a los ucranianos. Yo pienso que el final llegará, y creo que Europa aguantará. Si no lo hiciera, si dejáramos a Ucrania abandonada, si mañana Elon Musk quita el Starlink y se quedan sin capacidad de conexión para saber dónde están los otros, y eso se produjera, la guerra acaba, Ucrania se rinde, y eso es gravísimo para todos, gravísimo para Europa, ¿no? Gravísimo. Yo pienso que va a haber un acuerdo y que Ucrania acabará siendo país de la Unión Europea en 3 o 4 años. Ojalá que esto se acabe así, ¿no? Y en relación con la sostenibilidad del estado del bienestar, yo pienso que lo más importante aquí es recordar, hay un debate que el tema de la defensa necesita tener presente, y es la existencia de una opinión pública pacifista muy profunda en muchas partes de Europa, de gente que apuesta abiertamente por, no digo la neutralidad, sino por no hacer ese gasto en defensa, porque no quiere la guerra de ninguna manera, y por tanto acepta los riesgos de ser un país invadido, irrelevante, lo que queráis, porque obviamente lo seríamos una brizna en el aire, ¿no? Como Europa. Si no tuviéramos un sistema defensivo propio, no seríamos potencia. Esto que quede claro. Entonces, hay gente que acepta
que no quiere ser potencia y punto. Y esa opinión pública existe. Esto está... ¿Por qué? Pues porque llevamos 70 años educados en la paz y no contemplamos para nada la perspectiva de la guerra para nuestros hijos, ahora que estamos aquí algunos mayores, ¿no? Entonces yo pienso que eso hay que tenerlo en cuenta y eso reclama un debate parlamentario serio. Yo lo digo aquí, creo que todos los países europeos necesitamos abordar este debate en profundidad. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a la gente lo que hay. Y eso es democracia, eso sí que es democracia. Y yo lamento que en un país como el nuestro eso no sea posible. En parte porque el sistema está roto, porque el gobierno es débil desde el punto de vista del Parlamento y de sus apoyos, porque su propio socio no quiere saber nada de esto y por tanto no hay un debate. Pero España tiene que debatir si quiere ser o no parte de todo este sistema. En muchas reuniones internacionales de Europa a los españoles nos han dicho, ustedes fuera. Tú vete a Lituania, vete a Letonia, vete a Polonia y cuando se habla y de hecho cuando se ha hablado de los países que van a establecer la fuerza de control de paz en Ucrania, no han llamado a España, porque no pintamos. Vamos a ser serios. Entonces, si tú quieres formar parte de ese bloque en serio, tenemos que asumir que España tiene que hacer un esfuerzo importante en esto. Y esto va a tener repercusión. ¿Tiene repercusión en el modelo social? Puede tenerla. Puede tenerla. Yo no creo que lo más importante sea gastar más y descontar del modelo social. Lo que es más importante es gastar bien y que la Unión Europea construya efectivamente una unidad de ejército, de sistema defensivo, de pilar europeo en el seno de la OTAN, lo que queráis. Pero eso es lo importante. Y simplemente aunando los esfuerzos presupuestarios de la Unión Europea, no creo que haga falta mucho más dinero. No creo. Alemania sí, porque no tenía un ejército potente. Pero España y otros países tenemos que poder hacerlo. Y si tiene repercusiones en el modelo social, que pueden tenerlas, hay que debatirlas. Eso es la democracia. Yo no creo que vayan a tocar seriamente nuestros pilares. El sistema de pensiones va a seguir igual, pero yo creo que todo el sistema del estado del bienestar, y este es otro debate para otro día, requiere que también quienes más lo defendemos o quienes hemos creído más en él, seamos capaces de aceptar que hay que incorporar reformas profundas, porque está muy orientado a la vejez. Está muy orientado a los mayores. Y hay un montón de circunstancias en la sociedad actual que reclama desvío en la política del gasto hacia vivienda, precios energéticos y de servicios públicos básicos, familias desestructuradas, familias monoparentales, jóvenes sin tal. Nosotros tenemos un estado del bienestar orientado a nosotros. Gran parte del esfuerzo del estado del bienestar se gasta con los mayores. Y eso también requiere una reflexión que tendríamos que poder abordar si, digamos, la política nos plantea con seriedad ese tipo de cosas. Por ahí creo que había otra pregunta. Bueno. Adiós. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, ¿cómo hago la pregunta? Que tiene muchos puntos. En principio, yo quiero agradecer al amigo Álvarez que ha dicho que el tema del fracaso de la Constitución Europea, yo creo que ahí diría como Vargas Llosa decía que se jodió Perú. O sea, ahí empezaron muchos de nuestros males. Segundo punto. Hemos hablado de lo que supone la unidad europea con respecto al tema económico. Claro, los datos, si aproximamos el microscopio, nos dicen lo contrario. Los dos países europeos que no están en la Unión Europea tienen mejor renta, europeos occidentales, Suiza y Noruega. Lo digo como comentario, no quiero hacer campaña de nada. No, yo manejo datos. Luego los comentarios los dejo para usted. Sigo avanzando. El tema de la... Es así, pero bueno. El tema de los gastos en defensa. Rusia gasta 120.000 millones al año. Si no me equivoco, millón arriba, millón abajo. La Unión Europea, sin contar el Reino Unido, gasta 450.000. En proporción de personal estamos de 1 a 4.
con lo cual las posibilidades que Rusia nos ataque son 0,25%. Sobre el papel. Luego siempre hay un loco que sale por donde quiera, pero sobre el papel no cuadra. Sobre todo teniendo en cuenta, Ramón, el comentario que has hecho, que el ejército ucraniano está teniendo a raya al ejército ruso. Luego poco podemos tener. Un ejército escaso, mal armado, con problemas de recapitulación. Con problemas Si no, no va a dar tiempo a Ay, responder. eso tiene muy mal. Yo creo que todos esos temas son los que requieren que estudiemos, porque yo recuerdo que cuando entramos a la Unión Europea, lo que se nos vendió fue el dividendo de la paz. Vais a crecer tanto por ciento del PIB porque vamos a estar en paz. Ahora se nos vende el dividendo de la guerra. Algo me falla cuando yo estudio estos temas. Tercer punto. Yo creo también que tenemos un problema de líderes. Yo cuando veo a la señora von der Leyen en un campo de golf en Escocia firmando un acuerdo europeo, la verdad que me siento avergonzado. Me siento incapaz de creer en Europa, creo en otra cosa, otro festival. Entonces yo creo que todas esas cosas las hemos de considerar. Ir a la guerra y llamar a la guerra es fácil, que vaya la gente es más complicado y que se gane suele ser imposible. Pido por mi parte y dejo a Juanjo que termine. Noruega y Suiza, porque son países que no están en la Unión Europea, no es que sean más ricos por estar fuera de la Unión Europea, que es lo que podría deducirse en cierto modo del comentario, ¿no? Ya sé que usted ha dicho simplemente esos datos, pero yo quiero aclarar que no son ricos porque están fuera de la Unión Europea, sino porque tienen, por ejemplo, los noruegos, una bolsa de petróleo. Iba a decir que te cagas. Tienen un fondo soberano con el que es superior a su propio PIB interno. Es decir, que tienen una capacidad financiera brutal. Son ricos porque tienen petróleo, punto. Sin más, entre otras cosas. Y Suiza, por su sistema financiero, que desde hace mucho tiempo, por su vieja neutralidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que dejar claro es: no son más ricos porque están fuera de la Unión Europea. Y serían igual de ricos, digamos, si estuvieran dentro, porque seguirían siendo países ricos por otras razones. El gasto militar, es verdad, el gasto militar, o sea, hay quien dice que esto de la amenaza rusa es una tontería. Yo respeto esa opinión, ¿eh? Totalmente la respeto. Incluso usted ha comentado algunas cosas que están cargadas de lógica. Pero no olvide una cosa súper importante, o dos. Primera, el ejército europeo no existe como tal. Es verdad que los ucranianos les han parado. Pero si usted quiere mandar mañana tanques españoles a defender en la invasión de Letonia por parte de Rusia, imaginémonos que se produce una invasión, o en el famoso pasillo de, ¿cómo se llama el pasillo de, que no me acuerdo ahora, de Kaliningrado, y hay un ataque de ruso y tal. Es que nuestros sistemas militares no pueden llegar allí, es decir, no pueden pasar ni los puentes. No hay una infraestructura creada en Europa para que los ejércitos europeos se sumen, lo cual quiere decir que efectivamente, por mucho que gasten más, no tienen articulado un sistema defensivo común. Y segundo, muy importante, con lo que amenaza Rusia es con el poder nuclear, que acojona. Dejémonos de bromas. O sea, porque el afán imperial de Rusia, ya lo he dicho antes, juega en muchos frentes. Juega invadiendo un país, punto número uno. Invadió Ucrania en el 14 y creó una guerra civil en el Donbass en el 14. Invadió Ucrania en el 22 y amenaza constantemente con... Hay un 30% de población rusófila en Letonia, un 30%, que están ahí y además maltratados por el gobierno letón, por cierto. Quiero decirte que razón para que un día diga: mi minoría rusa maltratada en Letonia la voy a defender. Bueno, ya tienes un conflicto, ya tienes el tratado que te obliga a defender el artículo 47.5, ¿no? A tener que defenderle. Por tanto, insisto, el problema con Rusia fundamentalmente es su amenaza nuclear. Y por último, a propósito de
de los líderes. Yo comprendo que la imagen que dimos firmando el acuerdo de comercio con Estados Unidos en un campo de golf en el mes de julio por la señora von der Leyen es una imagen ofensiva, fue humillante. Ahora, tenga en cuenta que toda la industria alemana y europea en general le estaba diciendo a la señora von der Leyen, firma ya. ¿Por qué? Pues porque Europa necesitaba tener claridad sobre el marco arancelario que Estados Unidos nos imponía. Y como el mercado, sobre todo del automóvil, es tan importante para Alemania y para otros países, también el nuestro, aunque no exportamos tanto a Estados Unidos, pero en general había una, digamos, demanda del mundo económico reclamando a la señora von der Leyen que firmase, aunque fuera un 15% y aunque fuera un tratado injusto, porque ciertamente a Estados Unidos no le hemos puesto aranceles nosotros, estoy totalmente de acuerdo, pero había una necesidad por nuestras dependencias. Porque somos débiles por nuestras dependencias. Ese es el problema. Se nos acaba el tiempo, Ramón. Es que creo que a las 8 tenemos que... Vamos a dejar que conteste Juanjo también, ¿no? Y ya despedimos. Yo resumo 2 o 3 cosas al hilo de la pregunta y de la respuesta rapidísimamente. La primera, efectivamente, el fracaso de la Constitución Europea, la Europa de los pueblos, naciones y no solo estados, tenía tanta riqueza en todo lo que implicaba de gobernanza, de un proyecto federal, que es una pena que acabara como acabó. Y algún día habrá que retomar un proyecto constituyente cuando estemos en otro contexto, en mi opinión. En segundo lugar, en 1991 cayó el Pacto de Varsovia. En la psicología militar, aquel que es atacado dice que se está defendiendo y el que defiende dice que está siendo atacado, ¿no? Putin lo que venía diciendo es ¿por qué me vais ubicando más cerca la OTAN en cada momento? Preguntó por las ojivas nucleares que tiene a escasos 20 minutos de misil desde Berlín hasta Moscú, y eso no justifica la barbaridad de todo esto. Pero la pregunta es ¿por qué la OTAN ha seguido avanzando en un mundo en el que el motivo que justificó su existencia decayó? Y hemos optado por militarizar el mundo y por mostrar la hegemonía militar. Cuarto, de momento los únicos que han amenazado con el uso de la energía nuclear son Netanyahu y Macron. Lo cual me parece una barbaridad. Utilizar bravuconamente la existencia de la energía nuclear en ambos casos me parece totalmente fuera de todo lugar, ¿no? Y por último, que Ucrania vaya a ser país europeo y Moldavia, que también está dentro de esa suma 34, es que Turquía está desde el año 82 y dijimos que no porque se cargaba la política agraria comunitaria y solo con el cereal ucraniano eso salta por los aires. Y solo digo que basta Francia, basta un Estado que vete la entrada de otro Estado para que eso no se produzca. Entonces, que estamos prometiendo cosas que luego igual no se cumplen porque desmorona todo el equilibrio preexistente. No, simplemente un comentario para relativizar también las promesas que se hacen en un contexto de ese tipo, ¿no? Bueno, pues se nos ha hecho corto a todos, me parece, y porque la verdad ha sido una gozada escucharos, supongo que para todos ustedes también. Espero que les haya resultado interesante. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Ramón Jáuregui, a Juanjo Álvarez, al Colegio Vasco de Periodistas, a Eurobasque, por permitirme moderar este debate y, sobre todo, agradecer la de ideas que se han puesto sobre la mesa, lo cual demuestra que es un debate francamente apasionante. Es que ricasco de no, y gracias por estar aquí. Chao.